Primero tenemos el 1,1 que es producto cartesiano, ¿ya? Como indica acá, el producto cartesiano de dos conjuntos A y B es otro conjunto A cruz B, ¿ya? Tenemos dos conjuntos, un conjunto A y el otro conjunto B. De tal manera que multiplicando los dos conjuntos va a generar un nuevo conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto, no? A cruz B. Conjunto A cruz conjunto B. Formado por pares ordenados. Como se ve aquí, esto significa par ordenado. X, Y, par ordenado. Tal que la primera componente X pertenece al conjunto A. Entre paréntesis, X pertenece al conjunto A. Punto y coma. Y la segunda componente Y pertenece al conjunto B. Entre paréntesis, Y pertenece al conjunto A. ¿Ya? Este conjunto se nota por A por B y se lee A cruz B, lo que estaba mencionando. Por tanto, ¿qué se tiene? A cruz B es igual, entre llaves, el par ordenado X, Y, tal que, ya, eso significa tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Eso significa esto, ¿ya? Esto es como una fórmula que deduce el producto cartesiano A cruz B. La representación gráfica del par ordenado A, X, Y en el plano cartesiano. Entonces, esta es la representación gráfica en el plano cartesiano del par ordenado X y Y. Como verán, aquí tenemos la eje de las X y aquí tenemos la eje de la Y, ¿no ve? Y aquí tenemos un punto cualquiera, ¿ya? Al cual se denomina el par ordenado X, Y. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta aquí? Ya, avancemos. Tenemos aquí un ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos un conjunto, es el conjunto A que tiene tres elementos, ¿no ve? Tres elementos. Los elementos son 1, 2 y 3, ¿ya? Son tres elementos. Y el conjunto B tiene dos elementos. Los elementos 2 y 3, dos elementos. Ya, en este caso, esos conjuntos están conformados por números. Sin embargo, puede haber una diversidad de situaciones que puede representar un conjunto, ¿ya? Puede ser flores, puede ser nombres, puede ser países, puede ser partidos políticos, puede ser, bueno, infinidad de situaciones que puede representar este conjunto. Pero en este caso específico, el conjunto A solamente está representando a números, ¿ya? Números naturales. Como sabemos que del 1 para adelante son los números naturales. En este caso es 1, 2, 3, ¿no? Tres elementos. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho anteriormente, el producto cartesiano se obtiene multiplicando, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B. Al multiplicar esto, elemento por elemento, se va a conformar un nuevo subconjunto. Un nuevo conjunto, perdón. Se va a conformar un nuevo conjunto. Y ese nuevo conjunto es esto. ¿Ya? ¿De dónde se ha originado eso? ¿De dónde se origina, compañeros? Justamente se origina de la multiplicación. ¿De quiénes? De estos. ¿Ya? Del conjunto A y del conjunto B. De esa multiplicación. ¿No ve? Entonces, ¿qué tenemos? Como verán aquí, miren, el 1 y el 2, ¿no ve? A ver, antes, esto para mí representa al eje X, ¿ya? Esta parte de arriba. Me representa a los elementos del eje X. Lo vamos a marcar con un color verde, ¿ya? Para que no tengamos problemas en entender. Ya, esto me va a representar, ¿qué cosa? Al eje X, ¿ya? Y la parte de abajo me va a representar al eje
Y, ¿ya? Al eje Y, esto. Bueno, me va a representar al eje Y. Todo esto. ¿Ya? Esto me va a representar al eje Y. Eso me representa al eje Y. Listo. Entonces, como dice aquí en la fórmula que nosotros estábamos mencionando del producto cruz, tendríamos lo siguiente. ¿Lo ve? Es esto. A por B, tal, entre corcheas 19, el par ordenado XY, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Entonces, esta definición es lo que se aplica aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense aquí en la gráfica. Miren, tenemos un conjunto que es el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, como verán, está conformado por 3 elementos. 1, 2, 3. El conjunto B por dos elementos, el 2, el 3. De tal manera que los elementos del conjunto A se van a relacionar con todos los elementos del conjunto B. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el 1 con el 2, el 1 con el 2, el 1 con el 3. ¿No ve? El 1 con el 2, el 1 con el 3. Después, el 2 con el 2, el 2 con el 3. ¿No ve? El 2 con el 2, el 2 con el 3, que está aquí. 2 con el 2, 2 con el 3. Posteriormente, el 3 con el 2 y 3 con el 3. ¿No ve? 3 con el 2 y 3 con el 3. Entonces, si se dan cuenta, al multiplicar o al intervenir los elementos de este conjunto A, B, ya se conforma un nuevo conjunto, ¿no ve? Y en este caso ya tiene 6 elementos. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Está claro? Ya. Vamos avanzando. Ya. Esta es una forma de representar. Esta forma de representación que tenemos se llama diagrama de Venn. ¿Ya? Cuando se les representan los elementos de un determinado conjunto, se le llama el conjunto de Venn. ¿Ya? El diagrama de Venn. A esta representación se le llama el diagrama de Venn. ¿Ya? Eso para tomar en cuenta. El diagrama de Venn. El diagrama de Venn. ¿Ya? Cuando se les representa el conjunto en forma gráfica, circular en este caso, se llama diagrama de Venn. Pero hay otra forma también de representar esto, que es el plano cartesiano. ¿Ya? Y aquí en la parte inferior tenemos el plano cartesiano. ¿Ya? Esta es la representación gráfica en el plano cartesiano. ¿No ven? Para el cual lo que se hace primero tenemos que generar dos rectas, ¿no? La recta de las X y de las rectas de la Y. ¿No ven? Primero que hacemos es hacer una línea horizontal que nos va a representar a las X y otra que tenemos que hacer, otra línea perpendicular, la eje de las Y, ¿no ve? Esta es la abscisa X y esta es la ordenada Y, ¿no ve? Una vez determinando eso, lo que tenemos que hacer es lo que hace rato estábamos llevando. Teníamos el conjunto A. A ver, díctame el conjunto A. ¿Cuáles serán los elementos del conjunto A, compañeros? El conjunto A. 1,2,3. 1 por 2, no. Ya, el conjunto A ver, lo voy a hacer con corchete, no tengo en esta opción lo que es la llave, ¿ya? Era el 1, 2, 3, ¿no ve? Sí. El conjunto B estaba compuesto por 2, 2,3.
3. 3. Ya, y de ahí es donde se ha generado otro conjunto más grande, ¿no ve? ¿Sí o no? El Sí. conjunto era A por B. Y estaba compuesto por ¿quiénes? 1,2. Ya, un ratito. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo voy a habilitar. Listo, ya está mi llave. ¿No ve? Ahora sí. Ya, teníamos el 1 con el 2. 1,2. Después, 1,3. 1,3. Sí. Después, 2,2. 2,2. 2,3. 2,3, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Hay más? No más, ¿no 3, ve? Después, 3,2 y 3,2 3,3. y 3,3. 3,3. ¿No ve? Entonces, una vez ya teniendo eso, lo que tenemos que hacer es cesarlo. ¿No ve? ¿Cesamos con qué? Con la llavecita. Listo. ¿No ve? ¿Sí o no? Entonces ya tenemos aquí los sets, ¿no? Todos los elementos ya del producto cartesiano. Ahora, esto lo que tenemos que hacer es llevarlo a este plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos la eje de las X y aquí tenemos el eje de las Y. Y ubicamos. Para X, esto para mí hemos dicho que va a representar, ¿qué cosa? Las X, ¿no ve? ¿Sí o no? Todo esto. ¿No ve? Estas son las X y estas van a ser para mí las Y. ¿No ve? Eso hemos dicho. Esto es para mí las X y esto va a ser para mí las Y. Listo. En el eje X, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores, compañeros? Vamos a marcar con rojito. 1. ¿No ve? Está 1. Después, 2. Aquí está el 2. Después, 3. ¿No ve? Está en el eje X. ¿No ve? En el eje X. Ahora, en el eje Y, ¿cuáles son los valores? 2 y 3. El 2, 3. el 3. ¿Hay algo más o no? No hay. No hay, ¿no ve? Listo. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3. Entonces, si quieren, ustedes lo pueden anotar. ¿No ve? Lo anotaremos, ¿ya? Esto es 1, 2 y 3. Aquí tenemos el 2 y el 3. ¿No ve? Ahora, tenemos el primer par ordenado. A esto se le llama, este 1,2 se le llama par ordenado. ¿Qué se le llama, compañeros? Par ordenado. A eso se le llama par ordenado, ¿ya? Par ordenado. ¿Ya? Eso se le llama par ordenado, ¿ya? A este primerito, ¿qué se le llama? A este 1. Se llama el primer elemento y este 2 el segundo elemento, ¿ya? Y aparte de eso, a este 1 es la X, ¿no ve? Eso creo que me entienden. A ver, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Para mí, esto es X. Esto es X. Este es Y. Esto es X. Esto es Y. Esto es X. Esto es Y. Esto es X. Esto es Y. Esto es X. Y esto es Y. Esto es X. Y esto para mí es Y. ¿Ya? De esa manera. Entonces, el primer par ordenado que tenemos, 1 para X. Aquí está X. ¿No ven? Y para Y, 2. Entonces, aquí tenemos 1 para X y Y, 2. Aquí tenemos el primer punto. ¿No ven?
¿Sí o no? Ujú. El primer punto. ¿No ve? Y ese punto está conformado por 1,2. ¿No ve? Luego tenemos 1,3. 1 para X y 3 para Y. Y. Y tenemos el segundo punto. ¿No ve? 1,3. Listo. No hay más nada que hacer. Vámonos al segundo, al otro. 2,2. Ah, ya. Para X tenemos 2. Y para Y también tenemos 2. Entonces aquí tenemos otro punto. ¿No ve? ¿Qué más? 2,3. Para X, 2. Y para Y, 3. Entonces aquí tenemos otro punto. Listo. Por último, tenemos con el 3. 3,2. Es la 3. ¿No ve? 3. Y para Y, 2. Aquí lo alargamos. Y este es el punto. El 3. Y por último, el 3,3. 3 para X y Y 3, ¿no? Entonces aquí es el punto. Entonces, si se dan cuenta, se ha generado ¿cuántos puntos? 6 puntos, ¿no ven? 6. Entonces, eso es el conjunto. Ese es el otro conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Más o menos sería de la siguiente manera ese conjunto. Fíjense. Lo vamos a hacer más grueso esto. Para que se pueda ver bien. Listo. Ya, entonces, todos estos puntos, ¿cómo forman ahora? Todo esto. Eso es justamente el conjunto A, A, cruz, B. ¿Ya? ¿Está bien, compañeros? Cruz B. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Ya. Se está grabando el video, compañeros. Ya, no hay problema. Lo voy a mandar enseguida y alguna vez que culminemos. A ver, vamos a hacer el otro ejercicio. Pero antes lo voy a borrar todo. ¿Ya? El otro. Que ustedes si lo pueden desarrollar ya. Este es el otro ejemplo. Tenemos el conjunto B por A. ¿Ya? A ver. El conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? 6. El conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? 2. 2. 2, Dos. 2, 2. 2. ¿Cuáles son esos elementos? 3. 2, 3. 2 y el 3. Solamente el 2 y el 3, ¿no ves? ¿Sí o no? Tiene el 2 y el 3. Nada más. ¿No ve? Listo. Ahora, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? 3. 3. 3. ¿Cuáles son esos elementos? 1, 2 y 3. El 1, el 2 y el 3. ¿No ve? ¿Sí o no? Una vez que tenemos eso, lo que nos indica aquí el ejercicio es que hagamos al revés, o sea, B por A. El B, cruz, A. Y lo que estábamos haciendo es otro atrás, ¿no ve? ¿Cómo sería? 2 y 1. Aquí abajo lo haremos para que haga más espacio. B por A, ¿no ve? Primero lo que tienes que hacer es abrir la llave, ¿no ve? Y después el paréntesis. Primer elemento, 2, 2,1 2, por 1. 1. 1. El primer par ordenado. Punto y coma. Después, ¿cuál es? 2,2. 2, 2,2. 2,2. 2,2. Después, punto y coma. 2,3. 2,3. 3.
Listo. ¿Hay más? No hay más con el 2. Ahora viene con el 3. 3, coma, 1. Punto y coma. 3, coma. 2, Después, 3,3. punto y coma. Siempre no se olviden. Punto y coma. 3, coma. 3. ¿Hay algo más? No. No. Lo cerramos con Cerramos. la llave. Llave. ¿Ya? Una vez teniendo estos pares ordenados de este conjunto B por A o B cruz A, lo que tenemos que hacer es llevar esto al diagrama de Venn. ¿No ve? Llevar al diagrama de Venn. ¿Y qué nos dice el diagrama de Venn? Vamos a hacerlo con colores. Primero lo vamos a hacer con un rojito, ¿ya? Lo vamos a hacer con rojito. Primero dice 2, 1. Para mí en este caso, ¿cuál es X ahora? Eso quería preguntarles. ¿Cuál es X? ¿El B o el A? El B. El A y Y. El B. El B. En este caso, para mí esto ya llega a ser mi X. Y esto va a ser Allí. mi Y. ¿Ya? Entonces, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de... ¿De qué? ¿Ya? Sí, de esta manera. ¿De dónde va a partir los elementos? Eso me refiero. Ya. De aquí va a partir y aquí va a llegar. Eso estoy diciendo. ¿No ve? Esta flecha significa eso. B en A. Esa flecha significa B en A. ¿Ya? De aquí va a partir este conjunto. Entonces, el primer par ordenado de lo que hemos hecho es 2, 1. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. 2 con el 1. 1. Después, 2 con el... Con el 2. Después, 2 con Con el el 3. 3. Listo, no hay más. Ahora vamos con el otro. ¿Cuál es? 3 con el 1. 3 con el 2. 3 con el 3. 3. Claro, ¿no? Clarísimo, yo creo. No hay mucho problema que esto. ¿O alguien tiene dudas todavía aquí, compañeros? Ya. Ya. Lo borro y pasamos, ¿ya? Avanzamos. Esto es, por si acaso, el diagrama de Venn. Ahora, ¿cómo se tendría que llevar al plano cartesiano? Este es el plano cartesiano, ¿no ve? Vamos a agrandar un poco. Ya. A ver, la pregunta a todos. Cuando tengo que hacer mi gráfica en plano cartesiano o yo les pido en el plano cartesiano, ¿qué es lo que van a hacer primero, compañeros? ¿Qué se hace Colocar primero? puntos en las coordenadas indicadas, Inge. Ya, primero tengo que armar mis coordenadas, ¿no ven? El eje X y el eje, Yeah. listo. Uno es eso. Ahora tengo que ubicar luego los conjuntos. ¿Cuál es el conjunto que va a ubicarse en el eje X? Conjunto B. El conjunto B, ¿no ves, sí o no? El conjunto B se va a ubicar. Entonces, este conjunto B tenía ¿cuántos elementos hemos dicho? Tenía 2 elementos nomás. Era el 2 y el 2, 3. 3, ¿Ya? Luego tenemos el conjunto A, que tenía Ah. 3 3 elementos. ¿No ve? Era el 1, el 2 y el 3. ¿No ve? Listo. Entonces, esto es para mí, lo ubicamos en el eje X y esto lo ubicamos en el eje Y. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el eje X. Esto es el 1, que está aquí. El 2, ¿no ve? Que está el 2. Y el 3, que está aquí el 3. ¿No ve? ¿Sí o no?
Ya están ubicados aquí. ¿Se entiende, no? ¿O alguien está perdido ahí, compañeros? No, hasta ahí está bien, Inge. Ya. Este es el 2. Este es el 3 del conjunto B. Ahora lo que vamos a ubicar es en el este, en el eje Y. 3. Aquí tenemos 1, 2, ¿no ve? Y 3. Si lo ubicamos, eso es punto. Es el caso, lo vamos a encuadrar. Este es 3, este es el 2, y esto es el 1, ¿no ve? Y el ejercicio, ¿cómo era? El producto cartesiano, ¿cómo era? Primero, era 2 y 1, ¿no ve? ¿Sí o no? 2 y 1, Sí. ¿no ve? Y aquí hacemos un punto. Luego era el 2, 2, ¿no ve? Y luego era el 2, 3. Listo. Luego iba con el 3. Era 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿No? Aquí está. Esto se ha hallado al operar esto, ¿no ve? 2 con el 1, 2 con el 2, 2 con el 3, 3 con el 1, 3 con el 2, 3 con el 3. De ahí viene esto, ¿no ve? O sea, ¿viene de dónde? Viene justamente de esto, ¿no ve? A, cruz, B, ¿no ve? ¿Sí o no? Y esto ya hemos hecho satito, ¿no ves? Sale una serie de números, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ve? Entonces, esto es justamente. ¿Ya? Entonces, el conjunto A por B o A cruz B, ¿cuál sería en este caso? Sería todo. Todo eso, ¿no ve? ¿Sí o no? Eso es mi conjunto A por B. ¿Ya? ¿Ya pueden resolver, compañeros, un ejercicio de ese tipo? Eh, Ya, tienen la palabra. El conjunto sería B por A. Ah, perdón. Sí, eso sí. Bien, bien. Nadie se da cuenta. Este era el conjunto A, ¿no ve? En este caso va a ser esto, B por... ¿Ya? B por A. Ahora sí. ¿Algo más? Ya. Aquí tenemos el ejemplo 2. Tenemos el ejemplo 2, el ejemplo 3, el ejemplo 4. Son varios. Pero a diferencia de los otros, esto está relacionado consigo mismo, si se dan cuenta. ¿No ve? ¿Ya? Dice, determinar A por A. Si A es igual a 1,23, dice, ¿no ve? Entonces, se tiene que hacer ¿qué se llama? El producto cartesiano, pero consigo mismo. ¿No ve? El conjunto A tiene 1, 2, 3. Y el otro conjunto también, que es el A mismo, también tiene los mismos elementos, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto gráficamente en diagrama de Venn, compañeros? Ingeniero, por lógica, creo que saldrían paralelos. Vamos a ver, hay que ver, compañeros. Primero tenemos el conjunto. Vamos a armar dos conjuntos. ¿Ya? Ya, tenemos dos conjuntos. Este conjunto es el conjunto A. ¿No ve? Y este conjunto Sí. también es el conjunto A. Ese conjunto, ¿qué elementos tiene? 1, 1, 2, 3. 1, 2 3. y 3. 3 elementos. Este conjunto, que es también la misma, también tiene los mismos elementos. El 1, el 2 Sí. y 3. el 3. ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora tenemos que seleccionar cada uno de estos. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo puedo hacer directamente en la gráfica, no hay problema. A ver, lo haremos en la gráfica. Primero lo voy a hacer con rojito.
Esto se va a relacionar con el 1 primero, después se relaciona con el 2, después se relaciona Dos. con el 3. ¿No ve? ¿Sí o no? Y eso Sí. está aquí. 1 con el 1, 1 con el 2. Ahí está. El 1 con el 1 está aquí. El 1 con el 2, aquí está. El 1 con el 3 está aquí. Ahora le toca al 2. Entonces, ¿cómo va a ser? El 2 Como con el 1, el 2 Uno, con dos, el 2 y el 2 con el tres, 3. ¿Dónde está tres. eso? Aquí está. 2 con el 1, 2 con el 2, 2 con el 3. Por último, nos falta el 3, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. 3 con el 1, 3 con el 2, Con el dos, 3 con el tres con el tres. Tres. listo, 3 con el 3. ¿No ve? Esta es la forma de representar gráficamente, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces ya está representado esto, ¿ya? Ahora en diagrama de Venn, ¿cómo sería? Perdón, en plano cartesiano. Ya, ¿qué Excel, compañeros? Primero, paso número 1. Aquí lo vamos a hacer. Diagrama. Ubicamos las rectas. La recta X, la recta X y la recta Y. Entonces, aquí tiene 3, arriba también 3, ¿no ve? Ya. Aquí pondremos 1, 2 y 3. Aquí el 1, 2 y 3. ¿Está bien? Se nota, ¿no? 1, 2, 3. Esto es el X, que me representa en este caso al conjunto A. Esto es 1, 2, 3. Tres. Este es el eje Y, pero me va a representar al conjunto A también. ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora, una vez teniendo estos puntos, lo que tenemos que hacer es hallar estos puntos. Primero, ¿qué es? El 1,1. Es 1, 1,1. Hacemos un puntito. Después, el 1,2. Después, el 1,3, 3. que está aquí más o menos. Ya tenemos los 3 puntos, ¿lo veo? Esto y esto. Posteriormente es el 2 con el 1, ¿no ve? Que es aquí. Después tenemos el 2 con el 2, que es aquí en este punto. Y luego es el 2 con el 3, ¿no ve? Que está en este punto. Y por último tenemos el 3 con el 1, que aproximadamente va a ser aquí. Luego tenemos el 3 con el 2, que aproximadamente está aquí. Y por último, el 3,3, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, se nos ha generado una serie de puntos y eso me representa el conjunto A por A. Entonces, ¿cómo sería? Más o menos, lo podemos hacerlo, lo podemos graficarlo, ¿no? En forma de círculo, tal vez. De círculo, pero de cuadrado o rectángulo. ¿Ya? Entonces, todo esto llegaría a ser, ¿no ve? Y esto es para mí, ¿qué cosa? Conjunto de A por A. Esto es A por A. A por A. ¿Ya? Clarísimo, se entiende, ¿no? ¿Preguntas? Ya. Lo vamos a pausar. Y avanzamos. Este ejemplo. El ejemplo 4. Yo creo que este ya pueden hacer ustedes, ¿no ve? El ejemplo 4. El conjunto A tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El B, el C y el D, ¿no ve? Entonces, eso tenemos que representarlos gráficamente. ¿Cómo sería?
Primero vamos a armar dos conjuntos. Aquí. El conjunto A. Ya, el otro también, ¿no? Este es el conjunto. ¿Qué conjunto es, compañeros? A. ¿Y esto? Conjunto. A también. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Conjunto. El B. C y D. Perdón. El B. El C C B. y el y el D. ¿No ve? D. Tiene solamente tres elementos. Y este conjunto también tiene los mismos elementos. B, el C C. y el D. 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 ¿Listo? ¿No ve? Entonces, en este diagrama de B, directamente podemos hacer la relación, ¿no ve? Uno por uno. Con más datos, ¿no? Primero lo vamos a hacer con flecha de color rojo. Ya, este está relacionado con negro, perdón. B con B. B con C. C. B con el D. D. ¿No ve? Sí. ¿Ya? Y está aquí, ¿no? B con el B, B con el C y B con el D. Posteriormente, Sí. los relacionamos el C, ¿no ve? El C con C el con B, el C con el C, el C con el D. Y está aquí. C con el B, C con el C y C con el D. Y por último, hacemos la relación ¿de qué? Del D. D con el B, D con el C y consigo mismo. D con el D, ¿no ve? Y eso nos representa esto, ¿no? D con el B, D con el C y D con el D. ¿Ya? Listo. Y en el plano cartesiano ya lo pueden realizar ustedes, ¿no ve? Con Mazote hemos hecho. ¿Está bien? ¿Ya? Ya. Continuamos. Propiedades, dice. Para todo A y B, conjuntos finitos, se cumple ¿qué? Primera regla, dice. A cruz B es diferente de B por A. El producto cartesiano no es conmutativo, dice. ¿Ya? 2 dice, A por, entre paréntesis, B por C, es diferente de A por B, entre paréntesis, por C. El producto cartesiano no cumple con la propiedad asociativa. ¿Ya? ¿Saben ustedes qué es la propiedad conmutativa, compañeros? ¿Se acuerdan, no ve?